La última vez que lo vi, mi padre rompió mi cuadro favorito, llamándome vergüenza. Yo, un muchacho asustado, me fui. Hoy, mi nombre es sinónimo de arte y fortuna. Su llamada me encontró en mi estudio, con las manos manchadas de la sangre de mis propias batallas. Me pidió salvación, pero lo que él no sabía es que la verdadera obra maestra de mi vida no estaba en un lienzo, sino en la lenta y fría construcción de mi desapego. Mi mundo siempre ha olido a óleo rancio y a la bilis contenida de mi padre. Desde que tengo memoria, la casa era un crisol de sus frustraciones, un eco constante de mi inutilidad grabándose a fuego en mi alma. Soñador inútil, me escupía, la misma frase una y otra vez, como un disco rayado de desprecio que se incrustaba en mis tímpanos, corroyendo cualquier atisbo de autoestima. Mis manos, esas mismas manos que danzaban sobre el lienzo creando mundos de color y forma que solo yo podía ver en mi mente antes de materializarlos, para él eran solo apéndices ociosos, incapaces de generar el verdadero valor que encarnaba Javier, mi hermano mayor, su perfecta creación, el heredero incuestionable del emporio familiar. La empresa que para Ricardo era más que un negocio, era su propia extensión, su legado, su razón de ser. Javier, parco en palabras pero diestre en números, era el reflejo de todo lo que yo no era. Pragmático, eficiente, varonil a los ojos de mi padre, con una lógica de hierro y una habilidad innata para los negocios que a mí me resultaba tan ajena como el arameo. Cada pincelada que daba, cada mezcla de pigmentos que lograba con una precisión casi alquímica, cada boceto que nacía de mi interior, una visión torturada o sublime plasmada en el papel, era recibido con una mueca de desdén, una mirada que calaba hasta el hueso, helándome la sangre y haciéndome sentir como una excrescencia, una mancha fea en el pulcro universo de mi padre. Mi arte, la única forma en que mi alma respiraba, en que mi ser fragmentado encontraba cohesión, era para él una afrenta, una prueba más de mi ineptitud para el mundo real, ese mundo de balances, deudas y beneficios que tanto veneraba. En la mesa familiar, el aire era espeso, cargado de las conversaciones que giraban en torno a las últimas adquisiciones de la empresa, los nuevos contratos millonarios, las estrategias financieras que Javier ejecutaba con una destreza admirable. Yo era un fantasma silencioso, un mero espectador en la celebración del éxito de Javier, mientras mi padre me dedicaba miradas fugaces, cargadas de una decepción tan abismal que dolía más que cualquier golpe físico, una punzada que se instalaba en lo más profundo de mi pecho y no se iba. Recuerdo la textura áspera de mis manos después de horas de trabajar en un retrato que me había costado noches de sueño, cada nervio tenso, cada músculo vibrando con la intensidad de la concentración. Recordaba la punzada de orgullo efímero, esa rara y fugaz sensación de triunfo al ver como una visión interna, un torbellino de emociones, tomaba forma tangible y vibrante sobre el lienzo. Corría a mostrárselo, con el corazón latiéndome con una esperanza infantil, una que no se extinguía a pesar de las incontables veces que había sido aplastada, solo para encontrarme con su ceño fruncido, sus labios apretados en una línea de disgusto, como si el arte fuera una enfermedad contagiosa. Otro borrón sin sentido, solía decir, sin siquiera detenerse a mirar los detalles, la luz que intentaba capturar, la emoción que había vertido, gota a gota, en cada trazo, en cada capa de pintura que se unía para formar algo nuevo y vibrante. Mi arte, mi refugio, mi única vía de escape, se convertía así en una fuente constante de humillación, un arma que él utilizaba sin piedad para recordarme mi insignificancia. Con Javier la comparación era implícita, pero constante, como un latigazo invisible. Mira a tu hermano, Mateo. Él sí sabe cómo ganarse la vida. Él es un hombre de verdad. Cada uno de sus logros, cada contrato firmado, cada ascenso a la empresa, era un recordatorio silencioso de mi fracaso a sus ojos, un puñal que se clavaba en mi ya maltrecha autoestima. No había espacio en su mundo para la belleza abstracta, para la exploración del alma a través del color y la forma. Solo existía la lógica fría del mercado, la acumulación de capital, la herencia que Javier estaba destinado a recibir. Yo era el hijo prescindible, el error genético, el soñador inútil que no encajaba en su molde de hombre de provecho, de pilar de la sociedad. La casa se convirtió en una prisión invisible, con sus paredes de piedra fría que parecían susurrar las palabras hirientes de mi padre. Cada objeto, desde el reloj de pie que marcaba el paso inexorable del tiempo hasta el retrato de los ancestros que me miraban con ojos vacíos, parecía burlarse de mi existencia, de mi incapacidad para ser normal. Mi espíritu se marchitaba lentamente, como una flor privada de luz y agua, sus pétalos cayendo uno a uno. La rabia, una rabia sorda y profunda, fermentaba en mi interior, un veneno silencioso que corría por mis venas, alimentando un resentimiento cada vez más profundo, un fuego inextinguible que prometía arrasar con todo. Soñaba con escapar, con dejar atrás ese ambiente tóxico que asfixiaba mi creatividad, que ahogaba mi voz, que marchitaba mi alma. Un día, después de la enésima humillación,
después de que mi padre destrozara uno de mis lienzos en un arrebato de furia, golpeando con su puño la tela recién pintada hasta rasgarla, manchando sus manos de pintura roja que parecía sangre, supe que no podía más. Algo se rompió dentro de mí. Un último hilo de esperanza se deshilachó y se disolvió en el aire. Recogí los fragmentos de mi obra destrozada, no sin antes sentir como un quejido gutural se escapaba de mi garganta. Ese día, mi alma se fracturó aún más, pero, paradójicamente, también se hizo más fuerte. Empaqué mis escasas pertenencias, mis pinceles gastados hasta el mango, mis tubos de pintura ya casi secos, mis lienzos enrollados con cuidado, el único tesoro que poseía. Salí de esa casa sin mirar atrás, con el corazón latiéndome con una mezcla extraña de terror y euforia, una adrenalina salvaje que me impulsaba hacia lo desconocido. Dejé atrás el desprecio, el menosprecio, la sombra constante de la comparación. Dejé atrás a mi familia, o más bien, lo que nunca llegó a ser una, porque una familia no destruye, una familia construye. Los primeros años fueron una lucha constante, una batalla diaria por la supervivencia que me enseñó más que cualquier lección en la vida. Dormía en pensiones baratas que olían a humedad y desesperación, comía lo que podía permitirme con las pocas monedas que ganaba, pintaba en parques y plazas, dibujando retratos a la gente a cambio de unas migajas que apenas me alcanzaban para el día. Pero era libre. Libre del juicio constante, libre de la mirada gélida de mi padre que siempre parecía escrutar mi alma y encontrarla deficiente, libre para explorar mi arte sin restricciones, sin muros, sin cadenas. Lenta, muy lentamente, mi trabajo comenzó a ser reconocido. Primero fueron pequeños encargos, luego exposiciones en galerías modestas, casi escondidas en callejones olvidados, hasta que, poco a poco, mi nombre empezó a resonar en el mundo del arte, susurrado primero, luego a viva voz. Trabajé incansablemente, volcando en cada obra el dolor y la rabia de mi pasado, pero también la esperanza y la libertad recién descubiertas. Mis cuadros eran intensos, viscerales, cargados de una emoción palpable que resonaba con quienes los observaban. No era solo pintura, era una confesión, un grito silencioso. El público veía en mis trazos la cicatriz de mis heridas, la fuerza de mi resiliencia, la crudeza de una vida vivida al borde del abismo. Contra todo pronóstico, el soñador inútil estaba construyendo su propio imperio, ladrillo a ladrillo, pincelada a pincelada, con el sudor de mi frente y la sangre de mi corazón. Los años pasaron, y con ellos, la fortuna y el reconocimiento. Me convertí en un artista de renombre internacional, mis obras se vendían a precios elevados en subastas prestigiosas, tenía mi propio estudio, un espacio amplio y luminoso donde las ideas fluían libremente, donde la luz del sol se colaba por los grandes ventanales e iluminaba mis lienzos. Había logrado lo que mi padre siempre había considerado imposible para mí. Había probado mi valía, no solo a él, sino a mí mismo. Pero a pesar del éxito, a pesar de la admiración que ahora recibía de críticos y coleccionistas, una sombra persistía en mi interior. El recuerdo de su desprecio seguía vivo, como una punzada sorda que nunca desaparecía por completo, un eco lejano de una herida abierta. Nunca volví a tener contacto con mi familia. Sabía por terceros que Javier seguía al frente del negocio, que mi padre continuaba con su vida en esa misma casa, ajeno a mi existencia, o eso creía yo. A veces, hojeando alguna revista de economía o leyendo algún periódico online, veía el nombre de la empresa familiar, y una oleada de recuerdos agridulces me invadía, una mezcla de triunfo y de la vieja herida reabierta. Pero siempre apartaba la mirada, cerrando esa puerta a un pasado que aún dolía demasiado, un pasado que había intentado enterrar bajo capas de éxito y reconocimiento. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, inmerso en la vorágine de la creación, el sonido insistente del teléfono me sobresaltó, arrancándome bruscamente de mi trance. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, un presentimiento extraño, una sensación de profunda inquietud, recorriéndome el cuerpo como una corriente eléctrica. Mi estómago se contrajo. Mateo, una voz débil y quebrada resonó al otro lado de la línea. Una voz que, a pesar del paso del tiempo y del deterioro, a pesar de los años sin escucharla, reconocí al instante, una voz que me había atormentado en mis pesadillas y había dictado el tono de mi infancia. Era mi padre. Un silencio denso se instaló entre nosotros, un abismo insondable de años de incomunicación, de dolor, de resentimiento. Podía sentir la tensión palpable a través del hilo telefónico, la carga de años de rencor y resentimiento flotando en el aire como una niebla tóxica. «Soy yo», respondí, la voz apenas un susurro, mi garganta repentinamente seca, mi corazón latiendo desbocado contra mis costillas. Hubo una pausa larga, cargada de una incomodidad insoportable, de una vergüenza apenas contenida. Luego, mi padre habló de nuevo, su voz aún más débil, casi un lamento, una confesión susurrada que me heló la sangre. «Necesito tu ayuda, Mateo».
La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago, un impacto visceral que me dejó sin aliento. Necesitaba mi ayuda. Él. El hombre que siempre me había menospreciado, que nunca había creído en mí, que me había desterrado de su vida emocionalmente, ahora se veía obligado a recurrir al hijo que había desechado. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla extraña de incredulidad, de una victoria amarga, y una oscura, casi vergonzosa, satisfacción. ¿Ayuda?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, inquebrantable, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones contradictorias que amenazaban con desgarrarme. La ironía era tan cruel que casi me reí, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. El negocio está en quiebra, confesó, la voz apenas audible, cargada de una humillación palpable. ¿He tomado malas decisiones? Javier, no ha podido. No hay nadie más a quien acudir. Sus palabras resonaron en mi mente, cada una de ellas cargada de un peso inesperado. La imagen del hombre altivo y seguro de sí mismo que recordaba, el pilar inquebrantable de la familia, se desdibujaba, reemplazada por la de un anciano desesperado. Al borde del abismo, su voz temblaba no solo por la edad, sino por la derrota. Un silencio incómodo volvió a extenderse, más pesado esta vez. Intenté procesar la información, la ironía cruel de la situación. El hombre que me había tachado de inútil, de soñador, de lastre, ahora dependía de mi inútil arte para salvar su legado, su orgullo, su vida entera. La idea era tentadora, deliciosamente perversa. Era una oportunidad única para restregarle la cara a mi éxito, para hacerle sentir el mismo desprecio, la misma insignificancia que él me había infligido durante tantos, largos años. La sed de venganza me quemaba la garganta. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente, la amargura filtrándose en mi voz, cada sílaba un veneno. ¿Por qué acudir al hijo que siempre consideraste un fracaso? ¿Al que echaste de tu vida como si fuera basura? Su respuesta fue un murmullo ahogado, cargado de un dolor que, por primera vez, me pareció genuino, no una manipulación. Un quejido casi inaudible. No tengo a nadie más, Mateo. Me equivoqué contigo. Fui ciego. Te ruego que me perdones. Sus palabras, aunque débiles, tenían un peso enorme. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a mi padre pronunciar una disculpa, reconocer su error. Durante años había fantaseado con este momento, con la oportunidad de confrontarlo, de hacerle pagar por todo el daño que me había causado, de desquitarme por cada lágrima, cada humillación. Pero ahora que estaba aquí, al otro lado de la línea telefónica, su voz quebrada y su desesperación me producían una sensación extraña, un vacío inesperado, una desorientación profunda. La venganza, que había sido mi motor por tanto tiempo, de repente se sentía hueca, sin sentido. Colgamos después de una conversación breve y tensa, cada palabra una espina. Pasé la noche en vela, el estudio oscuro iluminado solo por la luz de la luna que se colaba por los ventanales, luchando contra un mar de emociones turbulentas. El rencor, la rabia acumulada durante años, se enfrentaban a una incipiente sensación de confusión, incluso de lástima, una emoción que me sorprendió y me asustó. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía ayudar al hombre que me había hecho sentir tan insignificante durante toda mi infancia y adolescencia, al que había odiado con cada fibra de mi ser? ¿Era esto una trampa? ¿Una nueva forma de humillación? Al día siguiente, conduje hasta la casa donde había crecido. El camino me resultó familiar y a la vez ajeno, como si estuviera visitando un recuerdo distorsionado. Cada curva, cada árbol centenario, evocaba recuerdos dolorosos, fragmentos de una vida que había intentado dejar atrás, enterrar bajo capas de éxito y reconocimiento. La casa estaba igual, grande y sombría, con sus muros de piedra fría y sus ventanas oscuras que parecían ojos vacíos, pero con un aire de dejadez, de abandono, como si también hubiera sentido el peso de la decadencia, la desintegración del imperio que una vez albergó. El jardín, antes impecable, ahora estaba cubierto de maleza, los setos sin podar. Una aura de fracaso se cernía sobre todo. Mi padre me esperaba en el salón, sentado en su viejo sillón de cuero desgastado. Estaba más delgado, su rostro pálido y demacrado, surcado por arrugas profundas, sus ojos hundidos y tristes, una sombra de lo que fueron. El hombre imponente y autoritario que recordaba, el gigante que me había empequeñecido durante años, se había encogido, consumido por la preocupación y la derrota, apenas una silueta frágil. Javier estaba allí también, de pie, en una esquina de la sala, con la mirada baja, el rastro de la vergüenza marcada en su rostro antes tan seguro, tan confiado. Parecía un niño regañado, y por un momento, me sorprendí al sentir una punzada de piedad por él también. El silencio en la habitación era opresivo, denso, cargado de todos los años de resentimiento, de todas las palabras no dichas, de todas las heridas abiertas. Podía sentir la tensión entre mi padre y mi hermano,
La incomodidad palpable de ambos ante mi presencia, la humillación de tener que pedirme algo. Gracias por venir, Mateo, dijo mi padre, su voz apenas un hilo, casi inaudible, rota. Asentí en silencio, observándolo con una mezcla de curiosidad, de desapego, y de una extraña fascinación por ver al tirano caído. Como te dije por teléfono. Las cosas están muy mal, continuó, con un suspiro cansado que sonó a derrota. He tomado decisiones arriesgadas, inversiones fallidas, la crisis, todo se ha juntado, y la empresa está al borde del abismo. Javier intervino, con la voz apagada, apenas audible. Intenté ayudar, padre, lo juro, pero no fue suficiente. La situación es crítica, irreversible si no actuamos rápido. Mi padre lo interrumpió con un gesto cansado de la mano, como si ya no tuviera fuerzas ni para reñirle. La culpa es mía. Siempre creí saberlo todo. Me negué a escuchar a los demás, a tus advertencias, Javier, y ahora, estoy a punto de perderlo todo. El legado familiar, todo se desmorona. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, vi en su mirada no desprecio, no la vieja soberbia, sino una profunda desesperación, un miedo primario, casi animal, que me heló la sangre. Tu éxito, he seguido tu carrera, Mateo. He visto lo que has logrado. Sé que eres un hombre influyente, un hombre de poder en tu propio campo. ¿Podrías ayudarnos? ¿Podrías salvarnos de la ruina? La pregunta flotó en el aire, cargada de la humillación de tener que pedir ayuda al hijo menospreciado, al que había despreciado y expulsado. Una oleada de emociones me embargó. La vieja rabia resurgió con fuerza, una satisfacción oscura y perversa ante su caída, pero también una punzada inesperada de compasión, lástima. Era una sensación extraña, confusa, que me revolvió el estómago. Quería saborear mi victoria, pero su desesperación era tan cruda, tan real, que me desarmaba. ¿Cómo esperas que los ayude?, pregunté, tratando de mantener la voz neutral, distante, aunque por dentro era un torbellino. Después de todo lo que pasó. Mi padre se inclinó hacia adelante, con un brillo de esperanza, una chispa moribunda en sus ojos cansados, rogándome con la mirada. Tu nombre, tu prestigio, tu influencia. Podrías hablar con los bancos, con los inversores, con los que tienen el poder. Quizás, un préstamo, un acuerdo, una inyección de capital. Necesitamos tu respaldo, Mateo, tu credibilidad. La idea era absurda, grotesca. Esperaba que mi nombre, construido a base de esfuerzo, de talento, de sangre, sudor y lágrimas, se convirtiera en un salvavidas para su desastrosa gestión, para su orgullo herido. Creía que olvidaría años de desprecio, de humillaciones, con una simple petición de ayuda, una disculpa a medias. ¿Y qué obtendría yo a cambio?, pregunté, la dureza de mis palabras resonando en el silencio de la habitación, cada sílaba un martillo golpeando el yunque del resentimiento. Mi padre dudó, su rostro contraído por el dolor, por la humillación de tener que negociar con el hijo que había rechazado. Lo que quieras, Mateo, lo que pidas. La mitad del negocio, dinero, lo que sea. Solo sálvanos. La ironía era demasiado evidente, demasiado cruda. El hombre que nunca me había dado nada, que me había negado incluso un reconocimiento mínimo, ahora estaba dispuesto a ofrecerme el oro y el moro a cambio de mi ayuda. El control, la posición de poder, era mía. No quiero tu dinero, dije, con un tono frío, cortante, que heló el aire. Nunca lo quise. Nunca me importó su dinero, ni su negocio. Solo quería su respeto, su amor. Y nunca me lo dio. Mi padre y mi hermano se miraron con desconcierto, con una incredulidad apenas disimulada. No entendían. Para ellos, todo se reducía al dinero, al poder. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Javier, por primera vez levantando la mirada, sus ojos reflejando la misma desesperación silenciosa que los de mi padre. Miré a mi padre, a su rostro envejecido y derrotado. En sus ojos, vi el reflejo de mi propio dolor, de la herida profunda que le había infligido, pero también vi algo más, una vulnerabilidad que nunca le había permitido mostrar, un miedo que había disfrazado de ira y desprecio. Recordé las noches en vela pintando de mi habitación, la soledad, el anhelo de su aprobación, el vacío que su desprecio había dejado en mi alma, un agujero negro que había intentado llenar con el arte, con el éxito. Quiero que me digas la verdad, dije, mi voz cargada de una intensidad contenida que amenazaba con romperse. Quiero que me digas por qué siempre me despreciaste. ¿Por qué nunca creíste en mí? ¿Por qué me hiciste sentir como una basura? Quiero la verdad, no excusas, no piedad. Mi padre bajó la mirada, avergonzado, sus hombros encorvados. Un silencio pesado se instaló en la habitación,
Más denso que antes, un silencio que se llenó con los fantasmas del pasado. Finalmente, después de una larga pausa, un suspiro doloroso se escapó de sus labios agrietados y habló, su voz apenas audible, apenas un susurro que se perdía en el aire. Siempre tuve miedo, Mateo. Miedo de que no fueras lo suficientemente fuerte para este mundo. Miedo de que tu arte te consumiera, que te llevara por un camino sin retorno, sin estabilidad, sin futuro. Miedo de que no pudieras valerte por ti mismo, de que terminaras en la calle, un artista hambriento. Yo te veía tan frágil, tan sensible, tan diferente. Sus palabras me sorprendieron, me golpearon con la fuerza de una revelación. No esperaba esa respuesta. Siempre había creído que su desprecio era pura maldad, una manifestación de su preferencia por Javier, una crueldad intrínseca. Pero ahora veía una sombra de algo distinto, una justificación, aunque retorcida. Miedo, repetí, incrédulo, la palabra sonando hueca en mi boca. ¿Tenías miedo de mí? De lo que yo era. Tenía miedo por ti, corrigió, con un hilo de voz, las lágrimas asomando a sus ojos. Yo no entendía tu arte. Me parecía algo etéreo, inútil para la vida real. Quería que tuvieras una vida segura, estable, como la de Javier. Un camino claro, un futuro garantizado. No quería que sufrieras lo que yo vi sufrir a otros artistas, la miseria, el olvido. Quería protegerte a mi manera, aunque mi manera fuera la peor de todas. Sus palabras, aunque tardías, revelaban una verdad dolorosa. Su desprecio no era odio, sino una forma retorcida de preocupación, nacida de su propia incapacidad para comprender mi mundo, mi esencia. Había proyectado sus propios miedos, sus propias inseguridades, sobre mí, ahogando mi luz en el proceso. Y al tratar de protegerme, me destruiste, dije, la amargura volviendo a mi voz, la ira burbujeando de nuevo. Me hiciste sentir insignificante, inútil, una carga. Me obligaste a irme para poder encontrar mi propio camino, para poder respirar. Tu protección fue mi infierno personal. Mi padre asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas surcadas. Lo sé. No hay día que no me arrepienta de cómo te traté. Lo siento mucho, Mateo. Fui un padre terrible. Fui un cobarde. Fui un egoísta. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre vulnerable, arrepentido, despojado de toda su armadura. La máscara de hombre duro y autoritario se había desquebrajado, revelando a un anciano frágil, atormentado por sus errores, por las consecuencias de sus acciones. Ya no era el gigante, sino un hombre roto. Miré a mi hermano, su rostro también reflejaba tristeza y arrepentimiento. Siempre había sido el hijo obediente, el predilecto, el que nunca cuestionaba, pero ahora parecía cargar con el peso del fracaso de su padre, y con la vergüenza de haber sido parte de ese silencio cómplice. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, vi en los suyos una conexión que nunca antes habíamos compartido, una comprensión mutua de la tragedia familiar. Un largo silencio se extendió entre nosotros. En ese silencio, el peso de años de rencor comenzó a aligerarse, solo ligeramente, como una carga que se vuelve un poco menos pesada. No podía borrar el pasado, las heridas seguían ahí, profundas y dolorosas, cicatrices que nunca desaparecerían. Pero por primera vez, entendía un poco mejor las motivaciones de mi padre, aunque eso no justificara su comportamiento, ni borrara el dolor. No sé si puedo perdonarte, dije finalmente, mi voz aún temblorosa, la honestidad desgarrándome el pecho. El daño que me hiciste fue muy grande. Fue mi infancia, mi adolescencia. Fue mi alma. Mi padre asintió, con la mirada baja, su rostro cubierto de vergüenza. Lo entiendo. No pido tu perdón. Solo pido tu ayuda. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín descuidado, el reflejo de la desolación interna de la casa. La casa seguía siendo la misma en su estructura, pero la atmósfera se había transformado. La tensión seguía presente, pero ahora estaba mezclada con una tristeza palpable, un reconocimiento tácito del dolor compartido, de la familia disfuncional que éramos. Volví a mirar a mi padre. Su rostro suplicante me conmovió más de lo que quise admitir. La venganza se sentía vacía, el rencor un peso insoportable que ya no quería cargar. Había logrado mi éxito sin su ayuda, a pesar de él. No necesitaba su validación, pero quizás podía hacer algo diferente. No voy a ayudarte por ti, dije, mi voz más firme ahora, sin rastro de la duda anterior. Lo haré por mí, para demostrarme a mí mismo que soy diferente a ti, que puedo elegir la compasión en lugar del rencor, la construcción en lugar de la destrucción.
para liberarme de la cadena de odio que me ha atado a ti durante toda mi vida. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, una luz que creí que se había extinguido para siempre. Haré lo que pueda, continué, mi decisión ya tomada, pesando en mi alma. Hablaré con mis contactos, con los inversores, con los bancos. Veré si hay alguna manera de salvar el negocio de la quiebra. Pero no te prometo nada. El camino será difícil, y necesitaré la colaboración de Javier. Esto no es solo mi responsabilidad. Mi padre asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Mateo. Gracias. Sus palabras fueron un murmullo de gratitud, una confesión de su derrota y una súplica desesperada. En ese momento, en esa casa cargada de recuerdos dolorosos, sentí un ligero alivio, una liberación inesperada. La decisión no había sido fácil, había sido un desgarro interno, una batalla campal entre la oscuridad del pasado y la incipiente luz de un futuro diferente. Pero sabía que era la correcta. No lo hacía por él, sino por mí mismo. Para liberarme del peso del rencor, para demostrarme que el soñador inútil era capaz de grandeza, incluso de perdonar a quien más daño le había causado. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, lleno de recaídas y viejos fantasmas, pero por primera vez en muchos años, sentía una tenue luz de esperanza en el horizonte. La confrontación había sido devastadora, un cataclismo emocional que había desenterrado viejas heridas, pero quizás, solo quizás, podría ser el comienzo de algo parecido a la paz, una paz dolorosa, una paz cicatrizada, pero al fin y al cabo, paz. Y en ese instante, en ese pequeño y frágil comienzo, me aferré a ella con todas mis fuerzas.